Introducción. El vértigo en la cima. Lo lograste. Esa es la verdad. Has pasado las últimas 2 décadas escalando. La montaña de la ambición, del esfuerzo, del sacrificio. Has seguido el mapa que te dieron. Estudia, trabaja duro, consigue el ascenso, forma una familia, compra la casa. Has tachado casi todas las casillas de la lista invisible del éxito. Y ahora estás aquí. Estás en una especie de cima. Tienes la vista, tienes el estatus, tienes las responsabilidades. Y en el silencio de una noche de martes, después de acostar a los niños y responder el último correo del trabajo, te invade una pregunta silenciosa y aterradora. ¿Esto era todo? Sientes un vértigo extraño. No es el miedo a caer, es el vacío de haber llegado. La felicidad que creías que te esperaba en esta cima es, en el mejor de los casos, intermitente. La paz es un espejismo. Y la vida se ha convertido en una rutina de supervivencia de alto nivel. Gestionar la logística familiar, apagar fuegos en el trabajo, mantener a flote un barco que has construido con tanto esfuerzo que has olvidado por qué zarpaste en primer lugar. Si este sentimiento resuena contigo, si has sentido esa desilusión silenciosa en la cima de tu propia montaña, no estás solo, no estás roto, estás despertando. Estás sintiendo el llamado a una segunda y más importante ascensión. La primera montaña era sobre construir tu ego y tu currículum. La segunda montaña es sobre forjar tu alma y tu legado. El estoicismo no es una filosofía para principiantes en la vida. Es una guía para veteranos. Es la brújula perfecta para este nuevo viaje. Un viaje que no va hacia arriba en la misma montaña de logros externos, sino hacia adentro y hacia afuera. Hacia una montaña de significado, contribución y una serenidad a prueba de balas. Este no es un video sobre cómo tener más éxito. Es una guía sobre cómo redefinir el éxito. A lo largo de las próximas horas, vamos a explorar las grandes crisis y preguntas de la mediana edad y te entregaré las herramientas estoicas para navegar esta transición. No como un final, sino como el verdadero comienzo de tu vida. Primera parte. El mapa y el territorio. Lección 1. La gran auditoría de la vida. ¿Quién escribió tu guión? La herida. Vivir una vida heredada. La herida es sutil, casi invisible, porque está camuflada de éxito. Es la sensación de que, aunque estás en el asiento del conductor de tu vida, no recuerdas haber elegido el destino. El monólogo interior suena a confusión. Hice todo lo que se suponía que debía hacer. Estudié la carrera correcta, acepté el trabajo seguro, me casé a la edad adecuada. ¿Por qué siento que esta vida no es mía? ¿En qué momento dejé de elegir? El síntoma externo es una especie de apatía de bajo grado. Cumples con tus responsabilidades, sonríes en las fotos familiares, pero has perdido el entusiasmo. Vives en piloto automático, siguiendo un guión que parece escrito por tus padres, por la sociedad, por la versión de ti mismo de hace 20 años. Te sientes como un actor en una obra de teatro muy larga y has olvidado por qué aceptaste el papel. La raíz del dolor es una crisis de autenticidad. Has vivido una vida examinada por todos, excepto por ti mismo. Sócrates dijo que una vida sin examinar no merece ser vivida. Y tú, en esta etapa, sientes la verdad punzante de esas palabras. El dolor no viene de tomar malas decisiones, viene de la sospecha de que, quizás, nunca tomaste ninguna decisión propia en absoluto. La falsa solución, doblar la apuesta. Ante esta incomodidad, la reacción más común es el pánico, y el pánico te lleva a doblar la apuesta en el mismo juego. Crees que el vacío se llenará con más, un coche más caro, una casa más grande, un ascenso más importante, una distracción más ruidosa. Crees que si escalas un poco más alto en la misma montaña, la vista será diferente y por fin te sentirás satisfecho. Pero esto es como intentar apagar un fuego con gasolina. Cada nuevo logro externo solo amplifica el vacío interno,
porque confirma que la fuente del problema no está en tu nivel de éxito, sino en la definición misma de éxito que has estado persiguiendo. Te sumerges en el trabajo, en proyectos, en cualquier cosa que te impida enfrentarte a la pregunta fundamental. ¿Es esta la vida que yo, el yo de ahora, elijo vivir? El principio estoico, el arte de la intención consciente. El estoicismo te invita a detenerte, a hacer una pausa radical. Te pide que te conviertas en el auditor de tu propia vida. La filosofía se basa en vivir intencionadamente, no por inercia. Epicteto instaba a sus alumnos a examinar constantemente sus impresiones, sus pensamientos y creencias, y a preguntarse, ¿de dónde viene esto? ¿Es mío o es heredado? ¿Está alineado con la virtud y la razón? La solución no es quemar tu vida actual y empezar de cero, es empezar un proceso de apropiación consciente. Se trata de mirar cada aspecto de tu vida, tu carrera, tus relaciones, tus hábitos y decidir, aquí y ahora, si lo eliges activamente. Puede que decidas mantener el 90% de tu vida, pero la diferencia es monumental. Ahora lo haces por elección, no por inercia. Y lo que no eliges, empiezas a cambiarlo poco a poco. La historia del sabio, el capitán y el mapa heredado. Imagina un capitán de barco que ha pasado 20 años navegando con una destreza impecable. Ha seguido el mapa que su padre, un gran capitán, le legó. Ha llegado a todos los puertos esperados, ha cumplido todas las rutas comerciales, ha amasado una gran reputación. Su tripulación lo admira, su familia está orgullosa. Pero cada noche en su camarote siente una extraña melancolía. Despliega el mapa y ve las mismas rutas familiares una y otra vez. Un día, una tormenta lo desvía violentamente de su curso. Durante días, navega a la deriva, asustado. Cuando la tormenta amaina, se encuentra en aguas desconocidas. No hay mapa para este lugar. Por primera vez en su vida, está perdido. Tras el pánico inicial, sucede algo inesperado. Empieza a navegar de verdad. No siguiendo una línea en un papel, sino observando las estrellas, sintiendo las corrientes, estudiando el color del agua. Descubre islas que no estaban en ningún mapa, conoce a gentes con costumbres fascinantes. Se siente más vivo, más asustado y más feliz de lo que se ha sentido en 20 años. Al cabo de un tiempo, encuentra el camino de vuelta a las rutas conocidas, pero ya no es el mismo. Sigue usando partes del viejo mapa, pero ahora también confía en su propia brújula, en su propia experiencia. Ha dejado de ser el heredero de un mapa para convertirse en el autor de su propio viaje. La visualización guiada, el tour por tu propia casa. Cierra los ojos. Imagina que estás de pie frente a la puerta de una casa. Es la casa de tu vida. La has construido tú, ladrillo a ladrillo durante años. Ahora, ábrela y entra. Estás en el salón, mira los muebles. ¿Reconoces ese sofá? Es el sofá de la estabilidad, el que compraste porque era lo que se esperaba. ¿Y ese enorme televisor en la pared? Es el de la distracción, para no pensar demasiado. ¿Elegiste tú cada uno de estos muebles o simplemente llenaste la habitación con lo que la gente te dijo que debía haber en un salón? Camina hacia el estudio. Mira los diplomas en la pared, los libros en la estantería. Representan tu carrera. ¿Siente el peso de esa habitación? ¿Es un peso que te da orgullo y propósito o es una carga que te aplasta? ¿Es este el trabajo que tu yo de 20 años eligió y sigue siendo la elección de tu yo de 40? Ahora sube al dormitorio. Es el espacio de tus relaciones íntimas. ¿Cómo se siente este espacio? ¿Es un refugio de confianza y conexión o un lugar de silencio y distancia? No juzgues, solo observa. El objetivo de este tour no es demoler la casa, es tomar conciencia de ella. Al final del recorrido, encuentra una pequeña habitación vacía, quizás un trastero. Esta es tu habitación de la intención. A partir de hoy, no añadirás ningún mueble nuevo a la casa sin antes preguntarte en esta habitación: ¿lo elijo yo, conscientemente, para la vida que quiero vivir a partir de ahora? El manual práctico. Pasos para la auditoría. El ejercicio de los 5 porqués.
Elige un área importante de tu vida, ejemplo tu carrera, y pregúntate 5 veces por qué. ¿Por qué estoy en este trabajo? Respuesta, porque paga bien. ¿Y por qué es importante que pague bien? Respuesta, para dar seguridad a mi familia. ¿Y por qué es importante esa seguridad? Sigue hasta llegar a la raíz de tu motivación. Te sorprenderá descubrir si tus motivaciones son tuyas o heredadas. La declaración de valores personales. Dedica una tarde a escribir tu propia constitución personal. ¿Cuáles son los 5 valores no negociables para la segunda mitad de tu vida? Ejemplo, autenticidad, paz, contribución, crecimiento, conexión. A partir de ahora, cada decisión importante debe pasar el filtro de esta constitución. La cita semanal contigo mismo. Bloquea 1 hora a la semana en tu calendario. Es una cita inamovible contigo mismo, sin teléfono, sin distracciones. La cita semanal contigo mismo. Bloquea 1 hora a la semana en tu calendario. Es una cita inamovible contigo mismo. Sin teléfono, sin distracciones. Solo tú y un cuaderno. Usa ese tiempo para preguntarte: ¿estoy viviendo de acuerdo a mis valores esta semana? ¿Qué pequeño ajuste puedo hacer? Veredicto y esperanza. No tienes que dinamitar tu vida para empezar a vivirla de verdad. El cambio más profundo no es un cambio de escenario, es un cambio de intención. Al tomar posesión consciente de tus elecciones, la misma vida que ayer se sentía como una obligación, mañana puede sentirse como un acto deliberado de tu propia voluntad. La segunda montaña no siempre requiere un nuevo paisaje. A menudo solo requiere un nuevo par de ojos para mirar el que ya tienes. Segunda parte. El paisaje interior. Lección 2. Hacer las paces con tu yo del pasado, sanando el arrepentimiento. La herida. El cine privado de los qué hubiera pasado si. La herida de esta etapa de la vida no es una herida abierta, es una cicatriz que duele con los cambios de tiempo. Es el dolor sordo del arrepentimiento. A medida que acumulas años, acumulas también un archivo de decisiones pasadas. Y tu mente, en los momentos de silencio, se convierte en un proyector, un cine privado que reproduce tus grandes fracasos en bucle. El monólogo interior es una tortura de infinitas posibilidades. ¿Qué hubiera pasado si hubiera aceptado ese trabajo en otra ciudad? Si no me hubiera casado tan joven o si no me hubiera divorciado. Si hubiera sido un padre más presente en lugar de trabajar tanto. Si hubiera invertido ese dinero en lugar de malgastarlo. Cada ¿qué hubiera pasado si? Es un fantasma que persigue tu presente, susurrándote sobre una vida mejor, una vida paralela que perdiste por una mala decisión, por un momento de cobardía o ignorancia. El síntoma externo de esta herida es una parálisis sutil. Te vuelves indeciso, temeroso de tomar nuevas decisiones por miedo a equivocarte otra vez. O desarrollas un cinismo que tiñe tu presente, culpando a ese error del pasado de todas tus insatisfacciones actuales. El pasado deja de ser un lugar de aprendizaje para convertirse en la coartada perfecta de tu infelicidad presente. La raíz de este dolor es una sensación de impotencia ante lo irreversible. Es la creencia de que tu vida es una serie de puertas que se han cerrado para siempre. Te sientes como el personaje de una novela, cuyo capítulo más importante fue mal escrito, y ahora el resto de la historia está inevitablemente manchada por ese error. La falsa solución, la supresión o la rumiación. Frente al dolor del arrepentimiento, la mente suele tomar 2 caminos, ambos igualmente destructivos. El primero es la supresión. Decides que no pensarás en ello. Entierras el recuerdo bajo capas de trabajo, distracciones, alcohol o ruido. Te conviertes en un maestro del escapismo.
Pero el arrepentimiento es como una pelota de playa que intentas mantener hundida en una piscina. Requiere una energía constante y en el momento en que te descuidas, emerge a la superficie con una fuerza explosiva, a menudo en forma de ansiedad inexplicable o de ataques de ira desproporcionados. El segundo camino es el opuesto, la rumiación obsesiva. En lugar de enterrar el pasado, te revuelcas en él. Te conviertes en el protagonista y la víctima de tu propia tragedia. Repites la historia de tu fracaso a ti mismo y a los demás una y otra vez. Tu error deja de ser algo que hiciste para convertirse en algo que eres. Soy la persona que eligió la carrera equivocada. Soy la persona cuyo matrimonio fracasó. Esta falsa solución es aún más peligrosa, porque convierte el veneno del pasado en el alimento de tu identidad presente. El principio estoico, el amor al destino, amor fati. El estoicismo ofrece una tercera vía, una que no es ni supresión ni rumiación. Es una alquimia radical, la transformación del veneno en medicina. Esta herramienta es el concepto más avanzado y poderoso de la filosofía, amor fati, el amor al destino. Amor fati no es una resignación pasiva, no es decir, ¿qué le vamos a hacer?, con los hombros caídos. Es un sí rotundo, afirmativo y apasionado a tu vida entera, con cada una de sus cicatrices, cada uno de sus desvíos, cada uno de sus errores. Es mirar hacia atrás a tu peor decisión, a tu momento más vergonzoso, y entender que ese evento no fue un error en tu historia, sino una escena necesaria. Fue el catalizador indispensable que te forjó, que te enseñó, que te dio la profundidad y la sabiduría que posees hoy. El estoicismo te invita a ver tu vida no como una serie de eventos aislados, sino como una cadena interrumpida de causa y efecto. Para eliminar ese error del pasado, tendrías que eliminar también todas las lecciones que aprendiste de él, toda la fuerza que desarrollaste a causa de él, e incluso a la persona en la que te has convertido gracias a él. Como dijo Nietzsche, quien popularizó el término, mi fórmula para la grandeza en un ser humano es amor fati, que uno no quiera que nada sea diferente, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, sino amarlo. La historia del sabio, el arquitecto de las ruinas. Había un arquitecto llamado Lion, considerado un prodigio. A los 38 años había diseñado los edificios más emblemáticos de la capital. Estaba en la cima de su primera montaña, era rico, famoso y respetado. Entonces invirtió toda su fortuna en un proyecto colosal, un puente de una belleza y una ingeniería nunca antes. Pero Lion, cegado por la ambición, cometió un error de cálculo, uno casi imperceptible. El día de la inauguración, ante el emperador y toda la corte, el puente se derrumbó en un estruendo de polvo y humillación. Lion lo perdió todo, su dinero, su reputación, su confianza. Se exilió a una pequeña provincia olvidada, consumido por el arrepentimiento. Durante años, la pregunta ¿y si no hubiera cometido ese error?, lo torturó cada noche. Un día, el gobernador de la provincia le pidió que construyera un pequeño acueducto para el pueblo, con los materiales que pudiera encontrar. Lion a regañadientes aceptó, pero ahora ya no tenía los mejores materiales ni a los mejores ingenieros. Tenía que usar las piedras de las ruinas cercanas, tenía que entender las imperfecciones del terreno. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una humildad forjada en el fracaso. Descubrió una nueva forma de construir, no imponiendo su visión perfecta sobre el paisaje, sino dialogando con él. Sus nuevas construcciones eran más pequeñas, más humildes, pero tenían una sabiduría y una solidez que sus obras anteriores nunca tuvieron.
Se hizo famoso no por su grandiosidad, sino por su capacidad de crear belleza a partir de la imperfección. Años después, cuando le preguntaron cuál había sido la obra más importante de su vida, no señaló ninguno de sus edificios, sino que respondió: el puente que se derrumbó, porque me enseñó que un arquitecto no es quien evita las ruinas, sino quien sabe qué construir con ellas. La visualización guiada, el encuentro en el corredor del tiempo. Cierra los ojos. Imagina que caminas por un corredor larguísimo iluminado por antorchas. Es el corredor de tu vida. A ambos lados hay cientos de puertas cerradas. Cada puerta representa una decisión importante de tu pasado. Te sientes pesado. Sabes que detrás de algunas de esas puertas se esconden decisiones de las que te arrepientes. Te acercas a una de ellas. En la placa pone la decisión que tomaste a los 28 años. Sientes la vieja punzada de dolor y vergüenza. Tomas el pomo y abres la puerta. Dentro no ves el desastre que esperabas. Ves una versión más joven de ti mismo, sentado en una habitación. Parece asustado, confundido. Está a punto de tomar esa decisión que tanto te ha pesado. Tu primer impulso es gritarle, advertirle, decirle que está cometiendo un error terrible. Pero te detienes, lo observas con la sabiduría que tienes ahora. Y te das cuenta de algo. Ese joven de 28 años no tenía la experiencia que tú tienes. No conocía las consecuencias. Estaba haciendo lo mejor que podía con el conocimiento, el coraje y las herramientas emocionales que tenía en ese momento. Ahora camina hacia él. En lugar de regañarle, pon una mano en su hombro. Él te mira sorprendido. Y tú, mirándole a los ojos, le dices con una calma y una compasión profunda: gracias. Sé que tenías miedo, sé que no sabías lo que sabes ahora, pero gracias a la decisión que tomaste, yo estoy aquí hoy. Gracias a ese error, aprendí sobre la resiliencia. Gracias a ese dolor, desarrollé la compasión. Tu error no fue un final, fue el principio de mi sabiduría. Te perdono y te doy las gracias. Siente cómo el peso se levanta de tus hombros. La cicatriz no desaparece, pero deja de doler. Se convierte en parte de tu fuerza. Cierra la puerta suavemente y sigue caminando por el corredor, mucho más ligero. El manual práctico. Pasos para la sanación. Reescribe la narrativa del regreso. Elige tu mayor arrepentimiento. Toma un cuaderno. En la página izquierda, escribe el título La historia que me cuento. Y escribe la narrativa de víctima que te has estado repitiendo durante años. En la página derecha, escribe el título La historia del sabio. Y escribe una nueva narrativa, una donde ese evento no fue un fracaso, sino una lección crucial. ¿Qué aprendiste? ¿En qué te fortaleció? Obliga a tu mente a ver el otro lado de la moneda. El ancla del presente. El arrepentimiento es un viaje en el tiempo mental. Para detenerlo, necesitas un ancla en el presente. Crea una. Puede ser un gesto físico, como apretar el puño y soltarlo, o una frase mental: estoy aquí y ahora. Cuando sientas que tu mente empieza a viajar al pasado, usa tu ancla. Inmediatamente nombra 5 cosas que puedas ver, 4 que puedas tocar, 3 que puedas oír. Arráigate en la única realidad que existe. La carta de gratitud a tu pasado. Escribe una carta, a mano, a esa versión más joven de ti que tomó la mala decisión. No la escribas con condescendencia, escríbela con gratitud. Agradécele por su coraje o por su miedo, por las lecciones que te obligó a aprender y por ser una parte indispensable de la persona fuerte y sabia en la que te estás convirtiendo. Luego, si quieres, quema la carta como un acto simbólico de liberación. Veredicto y esperanza.
Tu pasado no es una sentencia de cárcel, es el campo de entrenamiento donde te forjaste. Cada error, cada cicatriz es una medalla que atestigua que has vivido, que has luchado y que has aprendido. No puedes cambiar el principio de tu historia, pero tienes el poder absoluto de decidir cómo interpretarla y cómo escribir el resto de sus capítulos. La segunda montaña solo puede ser escalada por alguien que ha aprendido a usar las piedras con las que tropezó en la primera para construir una base más sólida. Tu pasado no es tu ancla, es tu cimiento. Ama tu destino. Ama cada paso de tu viaje. Tercera parte. La cima y el vacío. Lección 3. Redefiniendo el éxito. Del tener al ser. La herida. El sabor a ceniza del éxito. La herida es la más confusa de todas, porque desde fuera parece una bendición. Has llegado. Has tachado las grandes casillas, el puesto de responsabilidad, los ingresos estables, la casa en un buen barrio, el respeto de tus colegas. Has ganado el juego que todos a tu alrededor estaban jugando. Y ahora que estás en el podio, con la medalla colgada al cuello, descubres una verdad terrible. La medalla está hecha de cartón. El monólogo interior es un susurro de traición y confusión. He sacrificado tanto por esto. He perdido noches de sueño, fines de semana, tiempo con mi familia. Se suponía que al llegar aquí me sentiría completo, invencible, feliz. ¿Por qué entonces siento este vacío? ¿Por qué la victoria tiene este sabor a ceniza? Es lo que se conoce como la llegada falaz, la creencia errónea de que un logro externo nos traerá una satisfacción interna permanente. El síntoma externo es una inquietud constante, una incapacidad para disfrutar del presente. Apenas consigues un ascenso, tu mente ya está planeando el siguiente. Compras el coche que querías y, a las 2 semanas, ya estás mirando un modelo superior. Tu vida se convierte en una serie interminable de horizontes que se alejan a medida que avanzas hacia ellos. No vives, persigues. La raíz de este dolor es un error de cálculo fundamental. Es la tragedia de haber apoyado tu escalera en la pared equivocada. Has pasado media vida escalando con una destreza y una disciplina increíbles, solo para darte cuenta al llegar a la cima de que la vista no es la que tu alma anhelaba. El dolor es el despertar a la posibilidad de que has sido un extraordinario escalador, pero en la montaña equivocada. La falsa solución: escalar más rápido. Cuando sientes este vacío en la cima, tu mente lógica, entrenada durante años en la persecución de metas, solo conoce una solución: más. Crees que el problema no es la montaña, sino que no estás lo suficientemente alto en ella. Así que redoblas la apuesta, te sumerges aún más en el trabajo, te pones metas más ambiciosas, buscas proyectos más grandes, persigues un título aún más rimbombante. Te dices a ti mismo: quizás es que este nivel de éxito no es suficiente. Cuando sea vicepresidente, cuando duplique los ingresos, entonces me sentiré realizado. Caes en una espiral de inflación existencial. Necesitas logros cada vez más grandes para sentir la misma pequeña dosis de validación. Esta es la definición de la carrera de ratas en su forma más peligrosa. No es solo correr para pagar las facturas, es correr para intentar escapar de tu propio vacío interior. Pero cuanto más rápido corres, más viento sientes y más hueco te sientes por dentro. Esta falsa solución es la garantía de llegar a los 50 o 60 años con un currículum impresionante y un alma desnutrida. El principio estoico: la virtud como único bien. El estoicismo te ofrece una salida, no subiendo más alto, sino cambiando de montaña por completo. Te presenta una idea que al principio parece una locura, pero que es la llave a una paz inquebrantable. La virtud es el único bien. ¿Qué significa esto? Significa que para un estoico,
Todas esas cosas que has estado persiguiendo, dinero, estatus, ascensos, reputación, incluso la salud, son indiferentes preferidos. Es agradable tenerlos, sí, pero no tienen absolutamente ningún valor a la hora de medir tu calidad como ser humano. No te hacen ni bueno ni malo. Son como el atrezo en el escenario de tu vida. Lo único que es verdaderamente bueno es tu carácter, tu capacidad para actuar con sabiduría, ver el mundo con claridad, justicia, tratar a los demás con equidad y amabilidad, coraje, enfrentar las dificultades con integridad, y templanza, moderar tus impulsos y deseos. El verdadero éxito, para un estoico, no se mide por lo que tienes al final de tu vida, sino por quién te has convertido. Es el cambio radical de un marcador externo a uno luterno. Como dijo Séneca, la verdadera felicidad es disfrutar el presente sin una dependencia ansiosa sobre el futuro. Esa independencia ansiosa es precisamente la que te causa el éxito externo. La felicidad real se encuentra en la satisfacción de actuar correctamente aquí y ahora. La historia del sabio, el abogado y el panadero. Julián era el mejor abogado de fusiones y adquisiciones de la ciudad. A sus 45 años era socio del bufete más prestigioso, vivía en un ático con vistas al parque y era temido y respetado en cada sala de juntas. Su vida era una serie de victorias implacables, pero por dentro se sentía vacío. Sus victorias a veces significaban la ruina de pequeñas empresas, el despido de cientos de personas. Se decía a sí mismo que eran solo negocios, pero cada noche la sensación de vacío era más grande. Un día, mientras trabajaba hasta tarde en una OPA hostil, sintió un olor delicioso a pan recién hecho. Bajó a la calle y descubrió una pequeña panadería artesanal que acababa de abrir. El panadero, un hombre de su misma edad llamado Mateo, lo saludó con una sonrisa genuina. Mateo había sido gerente en una empresa de logística, pero lo dejó todo para perseguir su sueño. Julián empezó a visitar la panadería cada noche. Hablaba con Mateo mientras éste amasaba el pan para el día siguiente. Veía la pasión, la atención al detalle, la alegría que Mateo encontraba en el simple acto de transformar harina y agua en algo que nutría a su comunidad. Mateo no era rico, no era famoso, pero era, sin duda, la persona más serena y feliz que Julián había conocido. Una noche, después de cerrar un trato millonario, Julián se sintió más vacío que nunca. Fue a la panadería y le confesó a Mateo: «Tú pareces tenerlo todo resuelto». Mateo se rió y le dijo: «Julián, tú eres un arquitecto de imperios, yo solo soy un panadero. Pero mi éxito es simple. ¿El pan de hoy es un poco mejor que el de ayer? ¿Mis clientes se van con una sonrisa? Si la respuesta es sí, he tenido un día exitoso». Esa noche, Julián tomó una decisión. No dejó su trabajo, pero algo en él cambió para siempre. Empezó a elegir sus casos de otra manera. Empezó a mentorizar a los abogados jóvenes. Se centró no solo en ganar, sino cómo ganaba. Empezó a medir su éxito no por el tamaño de los tratos, sino por el estándar de Mateo. ¿Fui hoy un abogado un poco mejor, un poco más justo de lo que fui ayer? Dejó de ser un arquitecto de imperios para convertirse en un artesano de la virtud. La visualización guiada, el discurso de tu funeral. Cierra los ojos, no te asustes. Este es uno de los ejercicios más poderosos. Imagina que eres un espíritu invisible. Flotas hacia un salón grande y solemne. Ves a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo. Están todos reunidos. Es tu funeral. Te sientas en una de las filas de atrás y observas. Después de un rato, una de las personas que más quieres y respetas, tu pareja, tu mejor amigo, tu hijo, sube al podio para hablar de ti. Escucha atentamente. ¿Qué te gustaría, desde lo más profundo de tu alma, que dijera? ¿Te gustaría que leyera tu currículum? Fue un excelente vicepresidente de ventas que superó sus objetivos durante 12 trimestres consecutivos. ¿Te gustaría que hablara de tus posesiones? ¿Tenía un coche increíble y una casa con una piscina calentada? ¿O te gustaría que hablara de tu carácter?
era la persona más querida que he conocido. Siempre tenía tiempo para escuchar. Tenía un coraje increíble. Nunca traicionó sus principios, incluso cuando era difícil. Tenía un gran sentido del humor que iluminaba cualquier rabieta. Fue el padre, madre, amigo más presente y leal que se pueda imaginar. Estas últimas son tus virtudes de elogio, no las virtudes de currículum. Siente la diferencia en tu pecho, la resonancia de las primeras, la vacuidad de las segundas. Ese sentimiento es tu brújula interior. Esa es la verdadera definición de éxito. Abre los ojos. El manual práctico. Pasos para el cambio de montaña. Define tus virtudes de elogio. Basándote en la visualización anterior, dedica 30 minutos a escribir. ¿Cuáles son las 3 a 5 cualidades de carácter por las que realmente quieres ser recordado? No lo pienses demasiado, escribe lo que te salga del corazón. Esta es tu nueva definición de éxito. Ponla en un lugar donde la veas todos los días. Haz un presupuesto de tu tiempo virtuoso. Durante una semana, sé honesto y anota. ¿Cuántas horas dedicas a actividades que alimentan tu currículum? ¿Trabajo extra, networking superficial? ¿Y cuántas dedicas a actividades que alimentan tus virtudes de elogio? Tiempo de calidad sin distracciones con la familia, ayudar a un amigo, aprender algo por pura curiosidad, voluntariado. Los números te revelarán la verdad de tus prioridades actuales. Empieza a reasignar, aunque sea 30 minutos al día, a tus virtudes de elogio. Practica la alegría desinteresada. Una vez a la semana, haz algo que te guste y que no tenga absolutamente ningún propósito productivo. Cuarta parte. El peso y el propósito. Lección 4. El deber como liberación. El peso de la responsabilidad. La herida. Mi vida no me pertenece. La herida de esta etapa es el peso. Es la sensación abrumadora de que tu vida ha dejado de ser tuya. Te sientes menos como una persona y más como una función, un conglomerado de roles que te consumen por completo. El monólogo interior es el de un atlas moderno, sosteniendo el mundo sobre sus hombros. Desde que abro los ojos hasta que caigo exhausto en la cama, mi día pertenece a otros. Soy el empleado de mi jefe, el cajero automático y bichofer de mis hijos, el soporte emocional de mi pareja, el servicio de atención al cliente de mis padres. Resuelvo los problemas de todos, pero ¿quién resuelve los míos? Siento que mi vida es una cadena interminable de obligaciones y me estoy ahogando en ellas. El síntoma externo de esta herida es el resentimiento, una irritabilidad crónica que se filtra en tus interacciones. Te enfadas por pequeñas cosas, porque en el fondo no estás enfadado por el vaso derramado, sino por la sensación de que tu sacrificio y tu esfuerzo son invisibles y no apreciados. Y de este resentimiento nace la fantasía del escape, venderlo todo y huir a una isla desierta, un sueño que susurra la promesa de una vida sin nadie que dependa de ti. La raíz del dolor es una percepción errónea de la libertad. Crees que la libertad es la ausencia de obligaciones. Ves tu vida y tus deberes como dos fuerzas opuestas en una guerra de suma cero. Cada gramo de energía que le das a tus responsabilidades es un gramo que te quitas a ti mismo, y sientes que estás perdiendo la batalla. La falsa solución, el mártir o el fugitivo. Ante este peso, la mente suele adoptar dos estrategias fallidas. La primera es la del mártir resentido. Cumples con tus deberes, sí, pero con un suspiro constante. Te aseguras de que todos a tu alrededor sepan lo mucho que te estás sacrificando. Usas tu cansancio como un arma pasivo-agresiva. Haces lo correcto, pero envenenas el ambiente con tu amargura, transformando actos de amor y responsabilidad en meras transacciones de culpa. La segunda estrategia es la del fugitivo. Empiezas a buscar pequeñas vías de escape, a crear compartimentos secretos en tu vida que se sientan solo tuyos.
Puede ser algo inofensivo como un hobby que te aísla o algo más peligroso como el alcohol, las compras compulsivas o incluso una aventura. Buscas recuperar una sensación de autonomía, pero al hacerlo, descuidas aún más tus deberes fundamentales, lo que genera más culpa y aumenta el peso, creando un círculo vicioso de escape y resentimiento. El principio estoico: el deber es el propósito. El estoicismo te ofrece una revolución copernicana. Te pide que dejes de ver tu vida como una lucha entre tu libertad y tus deberes. En su lugar, te presenta una idea que puede cambiarlo todo. La libertad se encuentra a través del cumplimiento de tus deberes, no escapando de ellos. Para un estoico, nuestros roles, padre, hijo, profesional, ciudadano, no son cadenas. Son el gimnasio donde practicamos la virtud. Son el campo de juego donde nuestra vida adquiere significado. Una vida sin deberes sería una vida trivial, sin propósito, a la deriva. ¿De qué sirve el coraje si no tienes dificultades que enfrentar? ¿De qué sirve la justicia si no tienes interacciones que mediar? ¿De qué sirve la paciencia si no hay nadie que ponga a prueba tus límites? El problema no es la responsabilidad en sí misma, sino tu actitud hacia ella. Puedes vivir tus deberes como un esclavo que arrastra sus cadenas o como un artesano que se orgullece de su labor. La elección, como siempre en el estoicismo, es tuya. Al cumplir con tus obligaciones con presencia, excelencia y una buena voluntad consciente, transformas la carga más pesada en tu fuente de propósito más profunda. Marco Aurelio lo expresó de forma inolvidable en una de las introspecciones más famosas de la historia. Al despertarse en su fría tienda de campaña en el frente de batalla, luchaba contra el deseo de quedarse en la cama. Dice a ti mismo: al amanecer, cuando tengas dificultades para levantarte, dite a ti mismo: tengo que ir a trabajar como un ser humano. ¿De qué me puedo quejar si voy a hacer aquello para lo que nací? ¿Las cosas que fui traído a este mundo para hacer? ¿O es que fui creado para esto, para acurrucarme bajo las mantillas y mantenerme caliente? Entendía que su deber era su naturaleza y su propósito. La historia del sabio, el guardián del faro. En una isla rocosa y azotada por el viento, a leguas de la costa más cercana, vivía un hombre llamado Elara. Era el guardián del faro. Su vida era un ciclo de una monotonía casi absoluta. Cada atardecer subía los 150 escalones de la torre para encender la gran lámpara. Cada noche vigilaba la rotación del haz de luz. Cada amanecer la apagaba. Cada día limpiaba las enormes lentes de cristal y mantenía el mecanismo en perfecto estado. Podría haber visto su vida como una prisión de soledad y repetición. Sus amigos en el continente tenían vidas excitantes, llenas de novedades y compañía, pero Elara había encontrado una perspectiva diferente. Durante las largas noches de tormenta, mientras el viento aullaba y las olas gigantes se estrellaban contra la base de la torre, él no sentía miedo ni soledad, sentía un propósito inmenso. Sabía que su simple y repetitivo deber, mantener esa luz encendida y girando, era un hilo de esperanza para cientos de marineros anónimos que navegaban en la oscuridad. Nunca conocería sus caras, nunca recibiría su gratitud, pero sabía que cada noche su constancia era la diferencia entre un viaje seguro y un desastre. Su deber no lo aislaba del mundo, lo conectaba con toda la humanidad de la forma más esencial posible. No era un prisionero en una torre, era un pilar que sostenía la seguridad de innumerables vidas. Su responsabilidad no era una carga que lo aplastaba, era un ancla que le daba a su vida un peso y una dignidad inmensos. La visualización guiada. Cierra los ojos. Siente el peso de tus responsabilidades. Imagínalas como pesadas cadenas de hierro atadas a tus tobillos y muñecas. Siente cómo te arrastran hacia abajo, cómo limitan tu movimiento, cómo te agotan con cada paso. Esta es la percepción de tus deberes como una carga. Permítete sentir esa pesadez por un momento. Ahora, imagina que estás en la decubierta de un barco en medio de un mar agitado.
El viento sopla, las olas te zarandean de un lado a otro. Visualiza que esas cadenas que te ataban empiezan a unirse, a fusionarse en una sola forma, sólida y pesada. Se convierten en una gran ancla conectada a tu barco. Con un acto de voluntad sueltas el ancla, cae con un chapoteo profundo y se aferra al lecho marino. El ancla es igual de pesada que las cadenas, pero su función es radicalmente diferente. Ya no te arrastra hacia abajo, te mantiene firme. El barco sigue siendo golpeado por las olas, el viento sigue aullando, pero ya no estás a la deriva. Estás seguro, estás estable. El peso que antes era tu prisión es ahora tu salvación. Tus deberes, tus responsabilidades son esa ancla. No están ahí para hundirte, sino para darte estabilidad y dirección en el mar caótico de la vida. Siente la profunda diferencia entre el peso que aprisiona y el peso que ancla. El manual práctico, pasos para la transformación del deber. Conecta el qué con el por qué. Haz una lista de tus 3 deberes más pesados y agotadores. Al lado de cada uno, escribe la virtud estoica que te permite practicar. Ejemplo: llevar a mis hijos a sus actividades extraescolares se conecta con paciencia, amor, formación de su carácter. Hacer ese informe aburrido en el trabajo se conecta con disciplina, excelencia, contribución al equipo. Transforma la tarea mundana en una práctica de la virtud. La tarea única con presencia absoluta. Elige una de esas tareas que haces en piloto automático. La próxima vez que la hagas, trátala como si fuera la única cosa en el mundo. Si estás bañando a tu hijo, siente la temperatura del agua, escucha su risa, concéntrate solo en eso. Si estás en una reunión, cierra todas las demás pestañas y escucha como si tu vida dependiera de ello. La rebelión contra el resentimiento es la presencia. El círculo de contribución. Dibuja un círculo en el centro de una página y escribe tu nombre. Ahora, dibuja círculos más pequeños alrededor para cada persona que dependa de tus deberes, tus hijos, tu pareja, tu equipo, tus padres. Dibuja líneas desde tu círculo hacia ellos. Visualiza cómo tus acciones diarias, por pequeñas que sean, envían ondas de estabilidad y apoyo a toda esta red. No eres una víctima de sus demandas, eres el pilar que sostiene esa estructura. Veredicto y esperanza. La libertad que anhelas no se encuentra en una isla desierta, huyendo de todo. La verdadera libertad, la estoica, se encuentra en el corazón de tus responsabilidades, al abrazarlas con tu plena voluntad y transformarlas en tu propósito. El peso de ser necesitado, de ser alguien en quien otros confían, no es una carga, es un privilegio profundo. Es lo que da a nuestra breve existencia una resonancia y un significado que duran más allá de nosotros mismos. La segunda montaña no se escala en solitario, se escala sosteniendo a otros en su propia ascensión. Y en ese acto de servicio, paradójicamente, es donde encontrarás la fuerza para llegar a tu propia cima. Quinta parte. El horizonte y el reloj. Lección 5. Memento mori. Usar el tiempo que queda. La herida. El futuro ya no es lo que era. La herida es un escalofrío. Es el momento, a menudo silencioso e inesperado, en que te das cuenta de que el futuro ha dejado de ser un horizonte infinito. Durante tus 20 y 30, la muerte era un concepto abstracto, una idea filosófica que les ocurría a otros, a los mayores. Ahora, la realidad empieza a infiltrarse. Asistes a más funerales de gente de tu edad. Tus padres envejecen visiblemente. Tu propio cuerpo te envía recordatorios de que no es invencible. El monólogo interior es una mezcla de pánico y urgencia. Ya he vivido la mitad de mi vida, quizás más. ¿Y qué he hecho? ¿He dejado alguna marca? ¿He vivido de verdad o solo he existido?
El tiempo se me está escurriendo entre los dedos como arena y no sé cómo detenerlo. Siento que he desperdiciado tanto y ahora, ¿cuánto me queda para hacer todo lo que soñaba? El síntoma externo de esta herida es una ansiedad por el legado. Te obsesionas con lo que dejarás atrás, a menudo en términos materiales o profesionales, o te invade una nostalgia paralizante, un anhelo por la juventud perdida y las infinitas posibilidades que parecían extenderse ante ti. La vida empieza a sentirse como una cuenta atrás, y cada año que pasa, el sonido del reloj se hace más fuerte. La raíz de este dolor es el miedo a la insignificancia. Es el terror de llegar al final de tus días y darte cuenta de que tu vida fue una nota a pie de página en la historia de tu propia familia. Un borrón de rutinas y obligaciones sin un propósito mayor. Es el miedo a morir sin haber vivido realmente. La falsa solución, la rebelión contra el tiempo. Frente a este terror existencial, la mente reacciona de dos maneras predecibles y desesperadas. La primera es el cliché de la crisis de la mediana edad. Es una rebelión infantil contra el tiempo. Intentas detener el reloj o hacerlo retroceder. Te compras el coche deportivo, te vistes con la ropa de los jóvenes, buscas relaciones que te hagan sentir que la juventud no se ha ido. Es un intento frenético de llenar el vacío de significado con picos de adrenalina y validación externa, pero es una solución cosmética para una herida espiritual, y al final solo te deja sintiéndote más viejo y más ridículo. La segunda estrategia es la opuesta. La parálisis del miedo. La conciencia de la mortalidad, en lugar de impulsarte, te congela. Te vuelves temeroso de los riesgos, te aferras a la seguridad de lo conocido, aunque sea insatisfactorio. Dejas de soñar, de empezar nuevos proyectos, porque la voz del miedo te susurra: ya es demasiado tarde, ¿para qué empezar ahora? Mejor no arriesgarse a fracasar con el poco tiempo que queda. Te conviertes en un guardián de tus propias cenizas en lugar de avivar las brasas que aún quedan. El principio estoico. La muerte como brújula. El estoicismo no te pide que ignores la muerte ni que te rebeles contra ella. Te pide que la invites a tu mesa, que la conviertas en tu consejera más íntima y poderosa. La práctica del memento mori, recuerda que morirás, no es una obsesión morbosa, es la herramienta de priorización más eficaz jamás creada. La conciencia de la muerte no está diseñada para asustarte, sino para despertarte. Es un filtro que quema instantáneamente todo lo que no es esencial. Cuando te enfrentas a tu propia finitud, las pequeñas preocupaciones, los rencores, el miedo a la opinión ajena, la búsqueda de estatus, todo se revela en su verdadera dimensión, como una trivialidad absoluta. Marco Aurelio se lo repetía como un mantra: podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. No lo decía para vivir con pánico, sino para vivir con una claridad radical. La muerte no es el enemigo de la vida, es lo que le da forma, urgencia y significado. Una vida vivida con la conciencia de la muerte es una vida vivida sin desperdicio. La historia del sabio. El discurso que cambió el mundo de la tecnología. En 2005, Steve Jobs, el cofundador de Apple, dio un discurso de graduación en la Universidad de Stanford que se ha convertido en leyenda. No habló de tecnología ni de negocios, habló de la muerte. Contó que a los 17 años leyó una cita que decía algo como: si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón. Y le impactó tanto que durante los siguientes 33 años, cada mañana se miraba al espejo y se preguntaba: si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y siempre que la respuesta era no durante demasiados días seguidos, sabía que necesitaba cambiar algo. Un año antes de ese discurso, le habían diagnosticado un cáncer de páncreas y le habían dado de 3 a 6 meses de vida. Contó cómo esa sentencia de muerte fue la herramienta más importante que encontró para tomar las grandes decisiones. Porque, en sus palabras, casi todo,
Todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el miedo a la vergüenza o al fracaso, estas cosas simplemente se desvanecen ante la cara de la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Esa conciencia de la muerte fue lo que le dio el coraje para ser despedido de Apple y luego volver para crear productos que cambiaron el mundo. Fue lo que le dio la claridad para no conformarse. No esperó a la mediana edad para tener esta revelación, la convirtió en su brújula diaria. Su historia es el ejemplo moderno más poderoso de cómo vivir con la muerte en el hombro no te paraliza, sino que te libera para crear tu mejor obra. La visualización guiada. El frasco de los días. Cierra los ojos. Imagina que estás en una habitación tranquila y vacía. En el centro hay una mesa de madera. Sobre la mesa hay dos grandes frascos de cristal. El frasco de la izquierda está lleno hasta el borde con miles de canicas de un blanco luminoso. Representan todos los días que ya has vivido. Coge un puño, siente su peso. Algunas son brillantes y lisas, recuerdos de días felices. Otras están agrietadas y opacas, días de dolor y dificultad. Pero todas están frías. Pertenecen al pasado. Ya no puedes hacer nada con ellas. Vuelve a dejarlas en su frasco. Ahora mira el frasco de la derecha. Este contiene las canicas de los días que te quedan por vivir. Pero aquí está el misterio. No sabes cuántas hay. Quizás el frasco está casi lleno. Quizás solo queda un tercio. Quizás solo queda un pequeño puñón en el fondo. No puedes saberlo. Extiende la mano y coge una sola canica de este frasco. Es la canica de hoy. Sosténla en la palma de tu mano. A diferencia de las otras, esta está caliente, pulsa, está viva. Es la única que tienes. Es la única con la que puedes hacer algo. Siente el inmenso valor de esa única canica. Siente la locura que sería desperdiciarla en rencores triviales, en preocupaciones inútiles, en distracciones vacías. Esta canica es tu vida ahora mismo. Al final del día, en tu imaginación, tomarás esta canica y la pasarás al frasco del pasado. Y mañana cogerás otra. La pregunta que debes hacer es: ¿cómo voy a usar la calidez y la luz de esta única canica que tengo hoy? El manual práctico. Pasos para vivir con urgencia. El filtro del último año. La próxima vez que te enfrentes a una decisión importante o a una obligación que te roba la energía, aplica este filtro. Pregúntate: si supiera que este es el último año de mi vida, ¿dedicaría mi tiempo y mi energía a esto? Esta pregunta no es para que dejes tu trabajo y te vayas a una playa, aunque podría serlo, sino para que te dé una claridad brutal sobre tus verdaderas prioridades. Te ayudará a decir no a lo que no importa y sí a lo que sí. Escribe tu declaración de legado. No es un testamento. Dedica una tarde a escribir no sobre el dinero o las propiedades que dejarás, sino sobre el impacto que quieres dejar. ¿Qué lecciones quieres que tus hijos recuerden? ¿Qué recuerdos quieres que tus amigos atesoren? ¿Cómo quieres haber hecho sentir a la gente que te rodeaba? Este no es un documento sobre la muerte, es un manifiesto sobre cómo vivir a partir de hoy. La práctica de la despedida diaria. Es una práctica estoica avanzada pero poderosa. Cada noche al acostarte, tómate un momento para despedirte del día y de tus seres queridos como si fuera la última vez. No con tristeza, sino con una inmensa gratitud. Este ejercicio tiene un doble efecto. Te prepara para la impermanencia de todo y, más importante aún, te obliga a empezar el día siguiente con una apreciación renovada y una urgencia por no dejar palabras importantes sin decir y actos de amor sin hacer. Veredicto y esperanza. La conciencia de la muerte no es el final de la fiesta. Es la campana que te avisa de que la fiesta está en su mejor momento y que no deberías pasártela en un rincón mirando el teléfono. La segunda mitad de tu vida no es una cuenta atrás hacia la nada, es tu acto principal.
Es la etapa en la que tienes la combinación perfecta de sabiduría ganada y tiempo restante. Ya no tienes la excusa de la ignorancia juvenil. Sabes lo que es importante. La muerte no es tu enemiga, es tu aliada más honesta, la que te sacude por los hombros y te susurra: no desperdicies esto, vive de verdad, ahora. Sexta parte. El refugio interior. Lección 6. Cultivando el jardín interior, más allá de la productividad. La herida. Soy la suma de mis roles. La herida es una disolución. A lo largo de los años, te has vertido tan completamente en tus roles que sientes que tu propio ser se ha evaporado. Eres el papá de, la mamá de, el manager de, el esposo de. Tu identidad se ha convertido en una colección de sustantivos funcionales. El monólogo interior está lleno de una perplejidad silenciosa. Si mañana mis hijos se van de casa, si me jubilo de mi trabajo, si mi pareja me deja, ¿quién queda? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué conversaciones me encienden? ¿Qué me hace reír a carcajadas? Honestamente, ya no lo sé. Mis pasiones de la juventud parecen los recuerdos de una persona extraña. Mi vida es tan eficiente y productiva que se ha vuelto estéril. El síntoma externo de esta herida es una incomodidad palpable con el tiempo libre no estructurado. Cuando tienes una hora para ti, en lugar de sentir libertad, sientes ansiedad. La llenas inmediatamente con más trabajo, con tareas del hogar o, más comúnmente, con el adormecimiento del scroll infinito o las series. Has olvidado cómo estar contigo mismo. El silencio y la soledad se han vuelto amenazantes porque temes que no haya nadie interesante en casa. La raíz de este dolor es la creencia tóxica inculcada por nuestra cultura de la productividad, de que el tiempo que no se dedica a un objetivo tangible, ganar dinero, mejorar tu currículum, cuidar de otros, es tiempo desperdiciado. Has aprendido a medir tu valor en términos de tu utilidad para el mundo, olvidando por completo tu responsabilidad de nutrir tu propia alma. La falsa solución. La productividad disfrazada de hobby. Cuando sientes este vacío, tu mente, adicta a la productividad, intenta resolverlo con su única herramienta, la búsqueda de metas. Decides recuperar un hobby, pero lo haces de la forma equivocada. Si decides empezar a correr, no lo haces por el simple placer de sentir el aire en tus pulmones. Inmediatamente te apuntas a una maratón. Tu hobby se convierte en un régimen de entrenamiento, con métricas, tiempos y la presión de rendir. Si coges una cámara, no es para capturar la belleza que solo tú ves. Es para ver si puedes conseguir suficientes me gusta como para monetizar tu cuenta de Instagram. Esta es la trampa del hobby competitivo. Es la falsa solución porque es el mismo problema con un disfraz diferente. Sigues buscando la validación externa y la productividad. Conviertes un potencial oasis de juego y exploración en otro campo de trabajo y de posible fracaso. Y muy pronto, el hobby que debía recargarte se convierte en otra fuente de estrés y lo abandonas, confirmando falsamente tu creencia de que ya no tienes tiempo ni energía para estas cosas. El principio estoico. Construye tu ciudadela interior. El estoicismo te ofrece una perspectiva radicalmente diferente sobre el ocio. Los estoicos entendían que para soportar las inmensas presiones de la vida pública, la política, la guerra, los negocios, era absolutamente esencial tener un refugio interior al que poder retirarse. A este refugio lo llamaban la ciudadela interior. Tu ciudadela es tu mente, tu alma, tu espacio de calma inexpugnable. Pero una fortaleza vacía no es un hogar. Necesita ser cultivada, decorada, enriquecida para que sea un lugar al que realmente desees retirarte. Las actividades que no tienen ningún propósito productivo, leer por placer, aprender por curiosidad
Cultivar una amistad profunda, disfrutar el arte, caminar en la naturaleza, no son un lujo. Son el trabajo de construcción y mantenimiento de tu ciudadela. Séneca distinguía entre el otium, ocio reflexivo y enriquecedor, y la desidia, pereza y distracción vacía. El scroll infinito es desidia. Aprender a tocar una canción en la guitarra, aunque nadie más la escuche, es otium. Es el tipo de ocio que te fortalece, que te recuerda quién eres más allá de tus roles. No es una pérdida de tiempo, es una inversión en tu resiliencia. La historia del sabio, el refugio de Catón. Catón el joven fue uno de los estoicos más inflexibles y una de las figuras políticas más importantes de la antigua Roma. Vivió en una época de caos, guerra y corrupción política extrema. Su vida pública era una batalla constante y agotadora por defender los principios de la República contra tiranos como Julio César. Era un hombre de una inmensa responsabilidad pública. Sin embargo, sus contemporáneos relataban con asombro cómo, sin importar cuán caótico fuera el día en el Senado, sin importar las amenazas de muerte que recibiera, Catón siempre encontraba tiempo para su refugio, la filosofía. Se retiraba a su biblioteca, a solas con sus libros, y leía a los grandes pensadores. Para un observador externo, podría haber parecido una evasión de sus deberes, pero era todo lo contrario. Ese tiempo de estudio y reflexión no era un escape, era donde afilaba sus armas, era donde recordaba sus principios, donde fortalecía su carácter, donde recalibraba su brújula moral. Su inquebrantable fuerza en la arena pública no provenía de su ego o de su ambición, sino de la profunda serenidad y claridad que cultivaba en la soledad de su ciudadela interior. Su ocio no era una recompensa por su trabajo, era la fuente de su poder. La visualización guiada, la construcción de tu jardín secreto. Cierra los ojos. Imagina que en el centro de tu ser hay un antiguo patio amurallado. Es tu ciudadela interior. Los muros son altos y fuertes, te protegen del ruido del mundo exterior. Pero dentro, el patio está vacío. Es un espacio de tierra gris y compacta. Es seguro, sí, pero es estéril. Ahora, mira al centro del patio. Ves una pequeña fuente de piedra seca y cubierta de polvo. Esa fuente es una pasión que tenías de joven, algo que amabas y que has olvidado. Con un acto de intención, visualiza que un pequeño hilo de agua empieza a brotar de ella. El sonido del agua empieza a llenar el silencio. Mira a una esquina del patio. Decide plantar un árbol. Este árbol representa una amistad profunda y significativa que quieres cultivar. Imagina sus raíces hundiéndose en la tierra, su tronco haciéndose fuerte, sus hojas ofreciendo una sombra reconfortante. En otra parte del patio, decides crear un pequeño jardín de flores extrañas y maravillosas. Cada flor es un tema nuevo que aprendes por pura curiosidad, astronomía, historia, un nuevo idioma. No necesitas ser un experto, simplemente disfrutas de sus colores y sus formas únicas. Este es tu jardín interior. No existe para impresionar a nadie, no genera ningún ingreso. Su único propósito es ser un refugio de belleza, paz y autenticidad para ti. Siente cómo, con cada elemento que añades, el patio deja de ser un espacio vacío para convertirse en un santuario vibrante y lleno de vida. Un lugar al que siempre puedes volver. El manual práctico. Pasos para cultivar tu jardín. La arqueología de la pasión. Dedica 30 minutos a un ejercicio de escritura libre. Pregúntate, ¿qué me fascinaba cuando tenía 16 años, antes de que el mundo me dijera en qué debía ser bueno? ¿Qué haría con un sábado completamente libre, sin obligaciones y sin la necesidad de publicarlo en ningún sitio? Haz una lista de al menos 10 actividades, sin juzgar si son útiles o no. El objetivo es desenterrar las pasiones que tu vida adulta ha sepultado. La cita sagrada inútil. Elige una actividad de esa lista. Ahora, abre tu calendario y bloquea 1 hora para la próxima semana. Escribe el título, Cita sagrada inútil. Esta cita es inamovible.
Trátala con la misma seriedad que una reunión con tu jefe o una cita con el médico. No es negociable. Es tu hora para regar tu jardín interior. El aprendizaje por placer. Elige un tema que no tenga absolutamente nada que ver con tu carrera y del que sientas una curiosidad genuina. Ve a YouTube y mira un documental sobre los agujeros negros. Descarga una aplicación para aprender los conceptos básicos del italiano. Lee un libro sobre la historia de la seda. Dedica 20 minutos a la semana a aprender algo por el simple y puro placer de expandir tu mente, sin ninguna expectativa de resultado. Veredicto y esperanza. Eres más que la suma de tus roles. Eres más que tu productividad. Dentro de ti existe un universo de intereses, pasiones y curiosidades que está esperando ser explorado. La segunda mitad de tu vida es el momento perfecto para convertirte en el explorador de tu propio mundo interior. Cultivar tu jardín interior no es un acto de egoísmo, es una necesidad. Es la fuente de la que beberás cuando las fuentes externas de validación se sequen, como inevitablemente lo harán. Cuando los hijos se vayan de casa, cuando te jubiles, cuando el mundo exterior deje de exigirte tanto, no te encontrarás con un vacío, sino con un jardín floreciente que has estado cultivando pacientemente durante años. Y esa, como sabían los estoicos, es la definición de una jubilación verdaderamente rica. Séptima parte. La cima de la montaña. Lección 7. La contribución como sentido último. El bien común. La herida. El eco en la fortaleza vacía. La herida de esta etapa final es la más sutil y a la vez la más profunda. Has hecho el trabajo. Has auditado tu vida. Has hecho las paces con tu pasado. Has redefinido el éxito. Has abrazado tu deber y has cultivado tu jardín interior. Has alcanzado un nivel de paz y serenidad que nunca creíste posible. Y sin embargo, en los momentos de mayor calma surge una pregunta. ¿Y todo esto? El monólogo interior es el de un rey sabio en un castillo perfectamente ordenado, pero solitario. He construido esta fortaleza inexpugnable. Estoy a salvo de las tormentas, pero miro desde mis almenas y veo que el mundo sigue ardiendo. Veo el caos, el sufrimiento, la confusión. ¿Mi paz interior es un fin en sí misma o es un lujo egoísta mientras el resto del mundo lucha? El síntoma externo es un sentimiento de desconexión. Te sientes en paz, pero aislado. Tu serenidad, en lugar de conectarte, te ha separado. Existe el peligro de que tu ciudadela interior se convierta en una torre de marfil, un refugio tan perfecto que te olvidas de que formas parte de un ecosistema más grande. La raíz de este dolor es la última ilusión que debemos soltar, la ilusión de que somos seres separados. Es la creencia de que mi felicidad es un proyecto independiente de la felicidad de los demás. Esta sensación de aislamiento es la que genera la última pregunta por el sentido de la vida, la falsa solución, el héroe grandioso o el cínico aislado. Frente a esta pregunta, la mente cae en dos trampas. La primera es la del héroe grandioso. Crees que para hacer un impacto tienes que hacer algo espectacular, empezar una fundación, escribir un libro que cambie el mundo, resolver la crisis climática tú solo. La escala de estas metas es tan abrumadora que te paraliza, y como no puedes hacer todo, acabas no haciendo nada, sintiéndote aún más insignificante. La segunda trampa es la del cínico aislado. Miras la inmensidad de los problemas del mundo y concluyes que nada de lo que hagas importa. Te retiras por completo a tu jardín interior y te dices a ti mismo, el mundo es un caos, pero yo estoy en paz. Que cada cual se las arregle como pueda. Esta es una paz frágil, construida sobre la negación de nuestra naturaleza,
y en el fondo se siente vacía y egoísta. El principio estoico: eres una abeja en una colmena, simpatía. El estoicismo te ofrece la culminación de todo el viaje, el principio que une todas las demás lecciones, simpatía. La creencia de que todo en el universo está interconectado, como los órganos de un solo cuerpo, las abejas de una sola colmena o las ramas de un solo árbol. No eres un individuo aislado, eres una parte indispensable del cosmos y de la comunidad humana. Desde esta perspectiva, tu propósito final no es solo alcanzar tu propia serenidad, ser una abeja sana, sino contribuir al bienestar de la totalidad, la colmena. La pregunta ¿de qué sirve mi paz? Se responde con una claridad asombrosa. Tu paz y tu sabiduría no son el destino final, son la herramienta que ahora puedes usar al servicio de los demás. Marco Aurelio lo expresó con una simplicidad perfecta. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Tu bien personal y el bien común no están en conflicto, son inseparables. La vida más feliz y con más sentido es aquella que se dedica a cumplir nuestra función como miembros de la comunidad humana. La historia del sabio. Un viajero recorría Francia en la Edad Media y se encontró con una enorme cantera donde cientos de hombres trabajaban bajo el sol. Se acercó a un primer hombre cuyo rostro estaba tenso y lleno de fatiga, y le preguntó: ¿qué estás haciendo? El hombre, sin levantar la vista, respondió con amargura: estoy picando esta maldita piedra. El viajero se acercó a un segundo hombre. Este trabajaba con un ritmo constante, sin alegría, pero con resignación. Le hizo la misma pregunta: ¿qué estás haciendo? El hombre respondió: me estoy ganando el pan para mi familia. Es un trabajo duro, pero necesario. Finalmente, el viajero vio a un tercer hombre. Era anciano y su rostro estaba cubierto de sudor y polvo, pero sus ojos brillaban con una luz extraña. Trabajaba la piedra con una concentración y un cuidado que parecían casi un acto de amor. El viajero se acercó y le hizo por tercera vez la misma pregunta: ¿qué estás haciendo? El anciano levantó la vista, miró a lo lejos, hacia una colina donde se vislumbraban las torres de un edificio y respondió con una sonrisa serena: estoy construyendo una catedral. Los tres hombres estaban haciendo exactamente la misma tarea, pero el tercero había conectado su pequeño y monótono deber con un propósito más grande que él mismo. No era solo un picapedrero, era un constructor de catedrales, y en esa conexión encontró su dignidad y su sentido. La visualización guiada, la red de luz. Cierra los ojos. Visualiza una pequeña llama de luz cálida en el centro de tu pecho. Es tu paz interior, tu sabiduría, la serenidad que has cultivado. Siente su calor y su calma. Ahora, imagina que desde esa llama, un hilo de luz dorada se extiende hacia adelante y se conecta con el corazón de la persona más cercana a ti en este momento. Siente cómo tu calma viaja sutilmente a través de ese hilo. Visualiza cómo más hilos de luz empiezan a emanar de ti, conectándote con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Ves cómo tu luz se une a la de ellos, creando una pequeña red brillante. Ahora, expande tu visión. Ve cómo los hilos se multiplican exponencialmente, conectándote con la gente de tu ciudad, de tu país. La red se hace cada vez más grande y más brillante. Finalmente, eleva tu perspectiva hasta que veas el planeta entero, cubierto por una deslumbrante red de luz dorada, una telaraña de conciencia interconectada. Tú no eres una luz aislada. Eres un nodo indispensable en esta red de humanidad. Tu estado interior, tu calma, tu virtud no son solo para ti, son tu contribución a la vibración de toda la red. Un acto de bondad, una palabra sabia, una decisión justa,
Todo ello envía una pequeña onda de luz a través de toda la estructura. No eres una gota en el océano, eres el océano en una gota. El manual práctico, pasos para la contribución. Define tu territorio de servicio. No tienes que salvar el mundo, solo tienes que mejorar tu pequeño rincón de él. Dibuja 3 círculos concéntricos. En el centro, mi yo interior. En el siguiente, mi círculo cercano, familia, amigos, equipo de trabajo. En el exterior, mi comunidad, vecindario, ciudad, industria. Elige una pequeña acción de servicio que puedas realizar en cada círculo esta semana. Ejemplo, meditar 5 minutos, escuchar de verdad a mi pareja, ayudar a un nuevo colega. El deber inverso. En lugar de preguntarte ¿qué quiero yo de la vida?, hazte esta pregunta estoica cada mañana. ¿Qué necesita la vida de mí hoy? Esta pregunta cambia tu enfoque de la recepción a la contribución. La respuesta puede ser simple. Mi familia necesita mi paciencia, mi equipo necesita mi liderazgo sereno, un extraño necesita mi pequeña caridad. El acto de bondad anónimo. Al menos una vez a la semana, haz algo útil o amable por alguien sin ninguna posibilidad de que te descubran o de recibir crédito por ello. Paga el café a la persona que va detrás de ti en la fila, deja una reseña positiva de un pequeño negocio local, recoge una basura que no es tuya. Es un entrenamiento para el ego, para actuar por el bien común en su forma más pura. Veredicto y esperanza. La cima de la primera montaña te dio éxito y te dejó vacío. La cima de la segunda montaña, la del carácter, te ha dado paz y sabiduría. Pero el viaje no termina en la cima, mirando la vista en solitario. La verdadera culminación del viaje del sabio es bajar un poco de la montaña para ayudar a otros a subir. Tu propósito final, la alegría más profunda, se encuentra en usar la fuerza que has cultivado para aligerar la carga de los demás. No estás aquí solo para salvarte a ti mismo, estás aquí para ser el guardián del faro. Estás aquí para ser el cantero que, con sus pequeños actos diarios de virtud, ayuda a construir la catedral de un mundo un poco más sabio y un poco más amable. Conclusión. El comienzo del verdadero viaje. Hemos llegado al final de nuestro ascenso juntos, al menos por ahora. Dejamos atrás la cima de la primera montaña, la del éxito externo, un lugar que prometía una vista espectacular, pero que a menudo se sentía ventoso y solitario. Hemos explorado sus valles de arrepentimiento y sus picos de logros vacíos. Y hemos descubierto el sendero hacia una nueva cumbre, la segunda montaña. Una ascensión que no se mide en altitud, sino en profundidad. Un viaje donde la brújula no es la ambición, sino la virtud. Donde el mapa no son las expectativas ajenas, sino el amor a nuestro propio destino. Y donde la fuerza no proviene de lo que acumulamos, sino de lo que aportamos. Has aprendido que las responsabilidades que sentías como cadenas pueden ser las anclas que te dan estabilidad. Has aprendido que tu pasado, con todas sus cicatrices, no es una sentencia, sino el campo de entrenamiento que te forjó. Y has aprendido que la conciencia de tu tiempo limitado no es una fuente de pánico, sino el catalizador que da un valor infinito a cada uno de tus días. La segunda mitad de tu vida no es un epílogo, no es la lenta decadencia tras el acto principal, es el acto principal. Es la etapa donde tienes la rara y poderosa combinación de la energía que aún posees y la sabiduría que ya has ganado. Es el momento en que puedes dejar de ser el protagonista ansioso de tu historia para convertirte en su sabio autor. Tu mayor contribución, tu obra maestra, no está en tu pasado, está esperando ser creada en el tiempo que te queda. Este viaje no termina cuando acaba el video, empieza ahora.
El primer paso para escalar una montaña es decidir qué pie mover primero. Reflexiona y comparte en los comentarios. ¿Cuál es el primer paso, por pequeño que sea, que darás esta semana para empezar a escalar tu segunda montaña? Tu respuesta no es solo un comentario, es una declaración de intenciones. Es el primer paso en tu nuevo camino. Y tu viaje puede ser el mapa que inspire a otro a empezar el suyo. Si esta guía te ha aportado valor y estás comprometido a vivir la segunda mitad de tu vida con propósito y serenidad, suscríbete y únete a esta comunidad de viajeros. Ahora ve y vive, de verdad.